Ecuador tiene hasta la fecha 499.196 casos confirmados con pruebas PCR que tienen la enfermedad del COVID, algunos de ellos con la variante Delta. 1.160.000 personas han sido descartadas con estas pruebas y desde que inició la pandemia, claro. Y según los datos oficiales, 32.000 fallecidos estarían dentro de esta lamentable cifra. Los casos de la variante Delta, como han dicho las autoridades sanitarias en las últimas semanas, están focalizados en diferentes provincias o ciudades. Y el cerco epidemiológico, según las autoridades, ha dado buen resultado. Para hablar sobre este tema, con nosotros a esta hora de la mañana nos contactamos con el doctor Francisco Pérez, es subsecretario de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud. Doctor Pérez, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿qué información nueva nos puede compartir a propósito de esta variante Delta y estos cercos epidemiológicos que han hecho ustedes en ciertas zonas muy focalizadas? Si seguimos teniendo esas 4 o 5 provincias donde se concentran los 180 y pico de casos. Bueno, en realidad nosotros ya se declaró la semana anterior por la señora ministra el contagio comunitario de la variante Delta, es decir, ya superamos las 5 provincias donde están ubicadas estas variantes, esta variante de preocupación, y hoy estamos a la espera de un nuevo reporte del INSPI que nos va a entregar el día de hoy, y seguramente tendremos alguna novedad en cuanto al número de variantes Delta, ¿no? Y no solo de variantes Delta, sino también el resto de variantes de preocupación, ya sea alfa o gamma. Nuestra estrategia de vigilancia epidemiológica es la que ha dado resultado, y con esto nosotros hemos logrado atender de manera adecuada las necesidades de las comunidades en cuanto a pruebas y seguimientos, ¿no? Nosotros, al tener ya un contagio comunitario, cambiamos la estrategia, ya no nos focalizamos en los cercos epidemiológicos, sino que nos focalizamos en los barrios calientes. Los barrios calientes es las zonas donde existen mayor número de contagios, ya sea de variantes Delta o ya sea de casos graves. Nosotros tenemos un sistema de vigilancia centinela, se llama, y esta vigilancia centinela lo hacen algunos hospitales a nivel nacional. Nos reportan de dónde la procedencia de los casos graves, la procedencia de los casos de personas jóvenes, por ejemplo, con una patología grave o que hayan necesitado cuidados intensivos sin tener comorbilidades o que estén vacunadas y necesiten cuidados intensivos. Y ahí es donde nosotros focalizamos nuestras estrategias y focalizamos también nuestras acciones. Esto es lo que ha dado como resultado reconocer tantas variantes, reconocer cuáles son los lugares con mayor probabilidad de contagio de esta variante y, por supuesto, tomar las medidas necesarias para controlar los brotes de estas variantes. Doctor Pérez, ¿cuántas pruebas PCR o de diagnósticos se están realizando diariamente? Si usted tiene un promedio nacional sería bueno, pero si no, en aquellos barrios o ciudades donde tienen más focalizado esta variante Delta. Bueno, nosotros solo pruebas PCR estamos realizando alrededor de 2.500 pruebas a nivel nacional todos los días, solo lo que hace el Ministerio de Salud Pública con la red pública. Aparte de eso, tenemos también toda la cadena de laboratorios, universidades que nos siguen apoyando, ¿no? Doctor, ¿y cuál es? Además de estas 2.500 pruebas que se hacen a nivel nacional, pruebas PCR, se hacen también un sinnúmero de pruebas de antígenos. Las pruebas de antígenos, conocemos, son unas pruebas rápidas que son diagnósticas, que son de mucha utilidad para reconocer de forma pronta a los pacientes, sobre todo pacientes sintomáticos, y estas también se están haciendo con mucha frecuencia. Hemos recibido en la semana anterior alrededor de 100.000 pruebas que ya están distribuidas en toda la población, en todos los cantones del Ecuador, y se están realizando en los centros de salud, ¿no? También con estas mismas pruebas de antígenos se han focalizado los centros para poder hacer los testeos y determinar estos barrios calientes, ¿no? Entonces, claro, tenemos ya otras capacidades y también tenemos una focalización que hace que nosotros podamos mejorar el uso de los recursos que tenemos. Entonces, tenemos alrededor de 2.500 pruebas diarias que estamos realizando como PCR y alrededor de unas 1.200 pruebas que estamos realizando solo como Ministerio de Salud con pruebas de antígeno. Lo que nos da cuenta más o menos de unas 4.000 pruebas entre antígenos y PCRs diarias. Pero ¿cuánto es la media para tener una idea de cómo hacen nuestros vecinos? Por ejemplo, sé que en Europa hacen al día más de 10.000 o incluso hay países que lo hacen hasta superior a 50.000, si no me falla la memoria. ¿Cuál sería lo óptimo para la situación de Ecuador? Claro, lo óptimo sería tener todas las pruebas.
necesarias para toda la población, ¿no? Nosotros hacemos alrededor de 3.200 pruebas al día, esto es más o menos el promedio. Estamos muy lejos de las medias internacionales, no estamos haciendo y juntando esfuerzos con el INSPI y con otras instituciones para poder tener más pruebas diagnósticas, pero sin embargo, lo que nosotros hemos sacado ventaja y lo que al tener necesidad precisamente de pruebas y poca disponibilidad de las mismas, lo que hemos hecho es focalizar nuestros esfuerzos y con nuestra estrategia de vigilantes comunitarios, la EPICOM, hemos logrado determinar precisamente los lugares donde que las pruebas son más necesarias y donde nosotros podemos optimizar estos recursos. Doctor, hay centros de investigación como el INSPI, el de la Universidad de San Francisco o el de la UES que hacen estas llamadas pruebas genómicas o secuenciación del virus, como le llaman, para ir determinando, digámoslo así, como ese movimiento, ese cambio de comportamiento del virus. Y eso les sirve a ustedes como un insumo para la toma de decisiones. ¿Qué tan relevante es que se hagan más pruebas y ensayos científicos de este tipo de pruebas genómicas, o de secuenciación, mejor dicho? Para nosotros es importantísimo, ¿no? Es importantísimo, hay que decir una cosa, nosotros en los últimos 30 días somos el tercer país en Latinoamérica en hacer mayor número de secuencias, ¿no? Es decir, nosotros estamos atrás de México y Brasil, somos el país que más pruebas hace de secuenciación genómica en los últimos 30 días. Y esto es un reto importante que lo tomamos y es un logro que lo hemos conseguido gracias al INSPI, que es el gran gestor de la genotipificación, pero también gracias a la Universidad de San Francisco, la Universidad de Espíritu Santo, la Universidad Técnica Particular de Loja, la Universidad Católica en Quito. Todos ellos son nuestros grandes aliados y lo que hemos hecho es conseguir un gran número de pacientes secuenciados y, por supuesto, con esto focalizar nuestros esfuerzos. Nosotros sabemos que las variantes de preocupación tienen unas características especiales, sobre todo que son más contagiosas y podrían llegar a ser más letales, y reconocer la procedencia, es decir, dónde están ubicadas territorialmente estas personas que tienen estas variantes, hace que nuestros esfuerzos se focalicen en estos sectores y evitar que se disemine rápidamente. Eso es lo que logramos hacer nosotros, por ejemplo, en el Oro, donde que nosotros hemos trabajado ya casi un mes, un poco más, incluso un poco más de un mes, porque el 11 nos comunicaron esto, el 11 de julio. Entonces hemos trabajado más de un mes y lo que hemos logrado es que, a pesar de tener variantes de preocupación, a pesar de que el Oro sea una provincia donde aquí exista muchos casos de variante Delta, no hemos tenido un repunte importante de los casos ni tampoco un aumento en el número de hospitalizaciones y muertes. Entonces, todo lo que nos apoya la universidad, que son nuestros grandes aliados, el apoyo que tenemos desde los gobiernos locales y, por supuesto, el trabajo que hacemos todos los del Ministerio de Salud con Fuerzas Armadas y otras instituciones, ha hecho que nosotros podamos contener esta pandemia, contener estas variantes y evitar que aumenten los casos exponencialmente, que esto es la preocupación que nosotros teníamos y por eso hemos desarrollado estas estrategias. Doctor, con esta información epidemiológica que tiene usted y el Ministerio, ¿le permitiría usted adelantar y decir que no estamos en una situación muy grave como para recomendar al Comité de Operaciones de Emergencia la toma de decisiones un poquito más restrictivas, sea la movilidad, sea una cuarentena, que creo que no es el caso? Es decir, algunas medidas que podrían frenar el avance de esta variante Delta. ¿No hay ninguno de esos escenarios? Bueno, en este momento nosotros tenemos, como hemos venido diciendo ya algunos días, tenemos buenas noticias, es decir, el proceso de vacunación ha sido exitoso y estamos disminuyendo cada vez más la mortalidad en exceso, estamos disminuyendo el número de hospitalizaciones y estamos también disminuyendo la saturación de los hospitales, ¿no? Entonces, esto hace que nosotros estemos, se podría decir, un poco más relajados, pero no quiere decir que la pandemia haya pasado, ni tampoco quiere decir que ya no tenemos que tener las medidas de bioseguridad que estamos teniendo. Nosotros seguimos diciendo que es necesario mantener el control de los aforos, mantener el distanciamiento físico y mantener algunas restricciones, no tanto en la movilidad, porque esto, como saben, solamente se está dando en la provincia del Oro y en Guayas, pero sí el resto de cosas, el control del espacio público y una serie de normas más que nosotros hemos hecho los exhortos hacia los gobiernos locales, porque ellos son los responsables de esta situación, y todavía estamos lejos de pensar en que se tienen que quitar completamente las restricciones. Las restricciones tienen que mantenerse. No creemos que tienen que ser más fuertes, pero sí tienen que ser más controladas, más ordenadas. Por ejemplo, el aforo en los medios de transporte público tiene que ser revisado y tiene que ser controlado de mejor forma, precisamente para evitar más contagios. Pero los datos que tenemos son alentadores. Todavía no podemos cantar victoria, todavía nos queda un gran trecho por caminar y todavía tenemos que mantener
las medidas de bioseguridad y algún tipo de restricción, sobre todo en los aforos, en los lugares cerrados. Gracias, doctor Francisco Pérez, muy gentil. Un gusto, muchas gracias.